Bienvenidos a esta conferencia organizada por estos amigos divulgadores culturales. Mi nombre es Max, soy presidente de la Asociación Cultural Hispanista del Perú, pero esta es una actividad independiente y me siento muy honrado de presentar a mis amigos, el doctor Juan Carlos Hueso de Manzanillo, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, historiador del Derecho, miembro del Instituto Ribagüero, miembro del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, docente universitario en varias casas de estudio, entre ellas la Católica, la UNED Científica del Sur, entre otras. Y tenemos también a nuestro querido amigo Rolando Villanueva Orea, él es especialista en tecnología electrónica e informática, difusor cultural de la civilización hispana, ha trabajado en empresas multinacionales y ha sido asesor del EP, del Ejército Peruano, ha colaborado en proyectos de responsabilidad social y actualmente broker inmobiliario. Bien, cercanos a importantes fechas que hemos tenido hace algunas semanas, estamos muy contentos de presentar hoy día esta exposición que se llama El Perú y su identidad católica. Esperamos que sea el primero de muchos eventos que organizan nuestros amigos y quería agradecer en nombre de todos, en realidad, a esta linda parroquia San Leopoldo, que es muy significativa, no solamente en la comunidad de nuestra ciudad, sino dentro de nuestra queridísima iglesia católica. Así que damos una bienvenida con unos aplausos y empezamos con la presentación. Gracias. Muy bien, vamos a empezar. Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a la parroquia San Leopoldo que tan gentilmente nos acoge esta noche y nos da la oportunidad de tener esta tertulia, esta charla, este conversatorio. También quiero agradecer a las instituciones que nos han auspiciado y nos han ayudado con la difusión de la misma, ¿no? En primer lugar, al Centro Moro, también a la Asociación Cultural Hispanista del Perú y asimismo a la Asociación Dionisio Inca Yupanqui. Muchas gracias a estas instituciones que han hecho posible que esta actividad se difunda de la mejor manera posible. Bueno, vamos a empezar con un video, ¿sí? Fernando lo busca, un video que sacó el Centro Moro hace unos años, explicando de manera, digamos, somera, ¿no? Justamente la exposición que yo voy a hacer ahora, ¿no? Pero qué mejor que hacerlo con esa introducción que es mucho más didáctica, ¿no? A efectos de luego yo continuar con algunos desarrollos teóricos. Mientras Rolando haya el video, yo creo que corresponde, ¿no? También, como católicos que somos, ¿no? Iniciar esta tertulia, ¿no? Pidiendo a nuestra Madre Santísima que nos ilumine y que también haga que esta tertulia tenga un fruto para todos, ¿no? Así que voy a pedirles, por favor, que nos ponemos de pie y le rezamos un Ave María en su honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya. Vamos a empezar con este video, es un video corto, no creo que sea más de 5 minutos, de 3 a 5 minutos, y luego vamos a explicar el video con algunos otros alcances adicionales. Vamos a empezar definiendo primero qué es el Perú, las diferentes perspectivas para definir al Perú, desde la visión estatalista, ¿no? Pasando por la visión de lo que es la nación, y también vamos a aterrizar en lo que es el concepto de patria.
Hola. Hola. Sí, ya. Bien, entonces, lamentablemente no se ha podido ver en su plenitud el video, pero más o menos algo hemos intentado. Voy a pasar ahora a explicar el desarrollo del video. A mí me correspondió en su momento hacer el texto, ¿no? Así que es algo que más o menos conozco. ¿Qué es lo primero que tenemos que abordar en esta conferencia antes de entrar al tema de la identidad católica? Primero, definir al Perú. ¿Qué es el Perú? ¿Cuándo nació? Entonces, para ello tenemos que distinguir primero tres conceptos fundamentales. Primero, ¿qué cosa es la patria?
¿Qué significa el concepto de patria? La patria es un concepto eminentemente territorial, de suelo. La podemos definir como el suelo donde descansan nuestros antepasados desde tiempos inmemoriales. La patria definitivamente es muy antigua, porque el hombre peruano ¿desde cuándo está? Aquí, en nuestro territorio. Miles de años, ¿no? Y en América, desde que el hombre cruza el estrecho de Bering. Se calcula que el hombre está en el territorio peruano, se habla de 10.000 años, 15.000 años, en fin. Su presencia en nuestro territorio es milenaria. Entonces, la patria tiene que ver con los linderos geográficos de lo que es el Perú. Y este concepto de patria, ¿de dónde viene? Tiene su origen en Roma, en el concepto de padre o de pater. ¿Por qué en Roma? Este concepto latino surge en Roma porque los antiguos romanos tenían la costumbre de enterrar a sus muertos en su propiedad, en su jardín, en su villa. Entonces los antiguos romanos los enterraban allí y les rendían un culto. No sé si ustedes recuerdan la película Gladiador, ¿no? Los romanos, es más, hacían unas estatuitas de sus antepasados y les rezaban a sus antepasados. Y los tenían enterrados en sus propiedades. Por eso que para ellos su propiedad era sagrada. Y de allí que luego el derecho de propiedad deviene en sagrado, ¿no? La propiedad privada, ¿no? Como un elemento sagrado, ¿no? Eso tiene un origen eminentemente romano, en el culto que los romanos le rendían a sus antepasados o a sus mayores, que los tenían enterrados en sus propiedades. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la patria? El lugar donde están enterrados nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, tatarabuelos. ¿Desde cuándo? En el Perú, desde tiempos inmemoriales. Tiene una connotación geográfica fundamentalmente. Ahora, ¿qué es la nación? La nación es un concepto mucho más étnico, cultural. ¿Y cómo la podemos definir? Como el producto o resultado del encuentro y fusión de la cultura andina y de la cultura hispana u occidental. Es un concepto de encuentro, de mestizaje, así como su posterior y progresiva suma o fusión de otros elementos. Por ejemplo, el elemento africano, que llega con el elemento hispano, llega de la mano del elemento hispano, el asiático, que llega en el siglo XIX, llegado al siglo XIX, ¿no? Con la inmigración china y luego la inmigración japonesa de comienzo del siglo XX, entre otros aportes, como por ejemplo el italiano, del cual también mencionaremos algo. Entonces, la nación es eso, la nación es esa mistura, esa simbiosis, esa confluencia de diferentes culturas y etnias que han ido llegando a nuestro territorio. Y ¿hasta dónde o hasta cuándo podemos rastrear a la nación peruana? Bueno, la podemos rastrear hasta cuando se produce el primer encuentro de culturas, que es el encuentro fundante de nuestro país, que es el encuentro hispano-andino en 1532, que luego se materializa, se organiza con la posterior constitución del Virreinato del Perú, 10 años después, en 1542, con Carlos V. Hace poco hemos celebrado entonces un aniversario más de la constitución del Virreinato del Perú. Y citando al amigo Carlos Lasuz, que está aquí, él lo explica muy bien cuando él afirma y dice: se podría decir que la concepción del Perú fue en 1532 y el nacimiento del Perú como nación en 1542, 10 años después. ¿Y qué es el Estado entonces? El Estado es un concepto más moderno, más jurídico y político. ¿Qué es? Es la comunidad u organización jurídico-política con soberanía, que se gesta entre la proclamación de la independencia en 1821 y la batalla de Ayacucho en 1824. Porque en 1821, cuando se proclama la independencia, por lo menos 2/3 del territorio nacional estaban todavía en poder de las fuerzas realistas o de la corona. Pero ya en 1824 se inicia el progresivo abandono, ¿no?, de las tropas realistas, ¿no?, hasta que termina de consolidarse en 1826 con la toma de los castillos del Real Felipe, y hasta unos años después, incluso en Huanta, cuando cae el último insurgente realista, en Navalahuachaca. Entonces, y
¿Y aquí es importante el concepto de soberanía? ¿Qué es la soberanía? ¿De dónde viene ese término? Porque nosotros hablamos que el Estado entonces es una organización jurídico-política con soberanía. Es un término latino que viene de las palabras super o por encima o sobre y omnia, que es todo. La soberanía es entonces ¿qué vendría a ser? Vendría a ser lo que está por encima de todo, por sobre todo. Muy bien, entonces, habiendo hecho esas primeras distinciones de qué es la patria, un concepto geográfico, qué es la nación, un concepto étnico-cultural, y qué es el Estado, un concepto más jurídico-político, la pregunta nuevamente que nos hacemos es, ¿cuándo surge el Perú? Entendiendo el Perú bajo alguna de las tres acepciones que hemos mencionado. Pero la que a nosotros nos interesa, o la que más nos importa, es la acepción de la nación, el Perú como nación. Ahí está la riqueza, ahí está la cultura, ahí está la genética. Entonces, ahí está la fe católica. Entonces, ¿cuándo surge el Perú? Para nosotros, es la posición que asumimos, el Perú nace en puridad en 1532, cuando se inicia la síntesis genética y cultural de los diferentes aportes, fundamentalmente, no exclusivo, pero fundamentalmente el andino y el hispano. ¿Y qué hace que esa amalgama se pueda dar? ¿Qué es lo que propicia? ¿Cuál es el pegamento, vamos a decirlo así, en términos coloquiales? La fe católica. Gracias a la fe católica, a esa fe católica nuestra tan universal, es que se logra esta simbiosis, es que se logra esta mixtura, esta amalgama. Y por eso es que la fe católica constituye el alma del Perú. Si el Perú fuera una persona, podríamos decir que el papá o la mamá es lo andino o lo hispano. Para que una persona nazca requiere de padre y madre. Ahí están los papás. Esa persona cuando nace, Dios le inspira un alma, obviamente. Esa alma, el alma del Perú, es la fe católica. No hay Perú sin ese soplo divino, sin esa alma que se le da a la persona, digamos, en el caso de que el Perú fuera una persona. No puede haber identidad. En ninguno de nosotros somos lo que somos si no tenemos un alma. Entonces, igual pasa con el Perú. El alma del Perú surge allí. ¿Quién le transmite esa alma? Hay que decirlo y hay que ser justo. El elemento hispano, a través de España y su proceso de evangelización. Entonces, esta síntesis no queda allí, no se estanca, sino que se desarrolla y perfecciona a lo largo de los siglos, en lo que el doctor Andrés Belaunde bien señala como una síntesis viviente, porque no es una síntesis que concluye allí, es una síntesis que está viva, como él dice, una síntesis viviente que nunca acaba. Y nunca acaba, ¿por qué? Porque sigue recibiendo aportes. Recibe posteriormente, bueno, el aporte africano viene con el aporte hispano, lógicamente, recibe también luego los aportes, el aporte italiano, el aporte francés, el aporte del Medio Oriente, las comunidades palestinas, por ejemplo, los aportes asiáticos, fundamentalmente japonés y chino, y sigue recibiendo, por ejemplo, se puede también decir que hasta el aporte venezolano ahora, o sea, es una realidad que hay cerca de 2 millones de venezolanos, bueno, no lo sabemos si en algún momento ese aporte va a ser tan importante que va a marcar nuestra identidad, no lo sabemos, pero el Perú sigue abierto a recibir estos aportes, la síntesis continúa viva, no se ha terminado. Muy bien, entonces es una síntesis que se alimenta y recrea permanentemente con los nuevos aportes. Imagínense una ollita que estamos cocinando, ¿no? Le vamos poniendo nuevos ingredientes, le vamos batiendo, es un bizcocho. Bueno, el Perú se sigue batiendo, por decirlo de alguna manera. Es por lo tanto la nación peruana lo que define nuestra identidad como peruanos. La misma que preexiste al Estado peruano, obvio que preexiste, porque nace siglos antes del Estado peruano, antes de San Martín y de 1821. Pero esta identidad es posterior, o también es posterior, a la patria milenaria. Claro, la patria, lo hemos definido, es milenaria. La nación viene después, pero sí es anterior al Estado peruano. Muy bien. Entonces, según José Antonio del Busto, la identidad del Perú, lo que es la peruanidad, no se puede entender la peruanidad sin el elemento hispano, pero tampoco sin el elemento andino. No hay peruanidad, no hay ser peruano, no hay identidad nacional sin esos dos elementos fundamentalmente. No son excluyentes, pero son los más importantes. Entonces, dice del Busto, no se puede considerar al Tahuantinsuyo o al Imperio Incaico
como el Perú, pero tampoco se puede considerar solo al hispano, ¿no?, como el Perú. Entonces, el ser del Perú está conformado fundamentalmente por la confluencia de estos dos elementos. Lo acabo de mencionar es como un hijo, es producto de sus dos padres. Y aquí están los dos padres del Perú, ambos imperios, el imperio hispánico y el imperio incaico, ¿no? Entonces, como un hijo resultado, evidentemente, de la unión de sus padres. De esta manera, la matriz de nuestra identidad es eminentemente mestiza, y allí radica precisamente su principal fortaleza, pues nos hace herederos de dos culturas o tradiciones milenarias riquísimas. Pero además nos hace también herederos de las tradiciones o aportes posteriores, tanto étnicos como culturales. Ahora, yo soy genealogista de afición, no puedo dejar de mencionar algunos aspectos genealógicos curiosos. Se calcula que en Hispanoamérica el 96% de sus habitantes, de toda Hispanoamérica, tienen algún porcentaje de sangre hispana, tienen ancestros hispanos. El grado es lo de menos, poco o mucho, pero tienen sangre hispana, en un 96%. Parece ser que la sangre hispana es un común denominador a toda Hispanoamérica. Se calcula en el caso del Perú en concreto que un 10% de peruanos tienen ancestro chino. Y claro, la inmigración china fue fortísima en el Perú, muy fuerte. Un 10% es un porcentaje significativo. Y también se calcula, este es un dato curioso, que un 6% de peruanos tienen ancestro italiano. No en vano, nuestro principal héroe militar es Francisco Bolognesi, que si estuviera vivo probablemente tendría pasaporte italiano, sería también peruano. Entonces, la italianidad, por decirlo de alguna manera, también se hace presente en este crisol de razas que es el Perú. El panetón, por ejemplo, peruano, es muy diferente a los panetones que se comen en Milán. Ya ganó hace poco, ganó un premio, un panetón hecho en Perú, o sea, al estilo peruano, ¿no? Fue muy reconocido. Entonces, obviamente sin tampoco desmerecer los aportes alemanes, franceses, que también existen, por supuesto, Zapampa, el Posuso, ¿no?, reflejo de la migración germana, tanto austríaca como alemana. En fin, y el aporte afro, por ejemplo, hay un dato que me parece interesante destacar. Cuando se produjo la independencia del Perú, se afirmaba, se calculaba, ¿no?, que solo el departamento de Lima, incluido Cañete, ¿no?, por un habitante blanco, en el departamento de Lima habían 10 habitantes negros. Miren la impronta tan fuerte de lo afro en el Perú. Muy importante. Lo que pasa es que lo que ya no quedan es poblaciones, digamos, afrodescendientes, digamos, así entre comillas puras, ¿no? Ha habido mucho mestizaje. Pero el aporte de negros es innegable, ¿no? Y las expresiones culturales y artísticas afro son, pues, impresionantes, ¿no? O sea, no solamente deportivas, en todo sentido, ¿no? Gastronómicas, en fin. Ese es el Perú, señores. Ahora, hasta aquí estoy de alguna manera explicando desarrollando el video. Pero esta conferencia no solo habla de qué es el Perú o qué es el Perú, o trata de describir al Perú, sino también hace un énfasis en la identidad católica. Y por eso estamos en una parroquia, porque vamos a hablar de lo católico, ¿no? Que para mí es lo más importante. Pero claro, ¿qué nos trae lo católico? Lo hispano. Es justo reconocerlo, ¿no? Lo hispano es lo que nos trae lo católico. Entonces, los principales aportes de la peruanidad, como ya hemos mencionado, son lo hispano y lo andino. Vamos a empezar por el vehículo que nos transmite lo católico, que es, digamos, la principal razón del título de esta conferencia. Hablaremos también de lo andino, pero vamos a dar una preponderancia a lo hispano en atención a que lo católico viene por ahí. A través de España, o lo hispano, si nosotros hiciéramos una secuencia de círculos o un gráfico de círculos concéntricos, podríamos ir de menor a mayor y ahí definir lo que somos. Primero somos hispanoamericanos, somos hispanos. Ya vamos a desarrollar luego eso. Me voy a detener ahora en otro concepto que a veces está un poco descuidado, que es que también somos iberoamericanos. Sí, estamos vinculados a Portugal y a su legado, que ha sido una nación, por decirlo de alguna manera, melliza de España, con la cual comparte España geografía, cultura, fe católica y hasta genética, manifestada, y acá viene el matiz genealógico, en una cantidad de linajes compartidos. Por ejemplo,
la similitud de apellidos hispanos y lusitanos, por decirlo de alguna manera, es muy grande, ¿no? Nada más uno abre la relación de Telefónica de Portugal y se da cuenta pues que cambian S, cambian letras, pero los apellidos y linajes son lo mismo desde el punto de vista genealógico, especialmente en Galicia. Y este detalle me parece importante porque con Portugal y con la esfera portuguesa compartimos una vocación muy interesante, que es la vocación misionera de Portugal y de España, determinada por la posición geográfica de estos dos países que miran al mar, miran a América. Entonces, somos hispanoamericanos y también somos iberoamericanos, pero somos algo más, sobre lo que hay mucha polémica también. Somos latinoamericanos, pero no en el sentido o en la acepción que le dieron los franceses despectiva para desligarnos de lo hispano, no en ese sentido. En el sentido de que somos hijos y herederos y tributarios de Roma. Estamos vinculados a Roma y a su legado, que es principalmente cultural. ¿Por qué? Porque la península ibérica fue el primer territorio extra-itálico, o sea, fuera de la península itálica, que fue conquistado por los romanos, mucho antes del imperio, en tiempos de la república. Recuerden las guerras púnicas. España, de todos los países latinos, es el país que más influencia romana tuvo después de Italia, lógicamente, donde estaba el corazón de Roma. Entonces, esta herencia latina romana se manifiesta de muchas maneras, empezando en lo lingüístico, hablamos una lengua romance derivada del latín, lo jurídico, pertenecemos a la misma familia o tradición jurídica romano-germánico-canónica, porque el sistema jurídico en el que nosotros estamos inmersos tiene ese triple origen, fundamentalmente romano, germánico y canónico. ¿Qué más? Compartimos la misma fe. Los pueblos latinos somos eminentemente católicos. Tenemos valores comunes, por ejemplo, el sentido de familia. Hace muchos años había una organización que se llamaba la Unión Latina. Ya no existe, creo. Y se cumplió un aniversario y alguien escribió sobre lo latino y a mí me quedó esto. Decían, ¿cuál es la diferencia entre un latino, llámese italiano, español, portugués, rumano o moldavo, porque Rumanía y Moldavia son tierras latinas en el este de Europa, y un anglosajón? Y decían, o un nórdico, que el latino sabe y conoce quiénes son sus tíos abuelos. Probablemente el nórdico no tenga ni idea, a lo más llega a sus tíos carnales. El sentido de familia es muy latino. Y lo más bonito y lo más simpático, el carácter de los latinos, ese carácter expansivo. Pero no solo ello, también desde el punto de vista genealógico hay linajes que tienen su origen en Roma, o se presume que tienen su origen en Roma. Voy a mencionar solo algunos: los Silva, los Moreno, los Ponce, que viene de Poncio, los Pacheco. Los Pacheco vienen de Lucius Pacificus, ¿no? Estos son linajes descendientes supuestamente de pretorios romanos. Entonces, sí hay un componente genético latino también en los hispanos. Finalmente, ¿qué más somos? En esto de los círculos concéntricos somos católicos romanos, que lo haremos más adelante, y también somos, y aquí me remito a don Rafael Cubas Vinatea, en su magnífico libro, Razón de Patria, somos también grecolatinos. ¿Por qué? Porque estamos vinculados por la forma de pensar y la lógica aristotélica. El mundo andino tiene una lógica más circular, otro tiene una lógica más lineal, de causa y consecuencia. Bueno, eso es pensamiento griego aristotélico. Eso es Occidente. Y evidentemente esto nos lleva también a estar acompañado de una serie de concepciones filosóficas y políticas que nosotros hemos heredado de la vieja Grecia. De esta manera, bien podríamos considerarnos, siguiendo a Rafael Cubas Vinatea, como hijos de España, nietos de Roma y bisnietos de Grecia. Y en la línea de lo que decía del Busto, asumir lo hispano como nuestro componente genérico, que es lo que nos conecta con el mundo occidental, y en particular con nuestros hermanos hispanoamericanos. Lo hispano nos conecta con el mundo, con el occidente y con nuestros hermanos hispanoamericanos. Mientras que lo andino, ¿qué es? Siguiendo a del Busto, nuestro componente particular, lo que nos hace únicos e irrepetibles. Ahora, yo hago esta pregunta: ¿qué fue lo que unió realmente a Hispanoamérica? A un chipcha en Colombia, a un taíno, a un mexica, a un maya en Centroamérica, a un guaraní en el Paraguay, a un charrúa en el Uruguay o a un mapuche. ¿Qué lo une? ¿Qué los une? ¿O qué los puede unir? Lo andino, que estaba más circunscrito al mundo quechua,
lo indígena. ¿Quién puede responder a esta pregunta muy simple? Lo hispano. Lo hispano y lo católico. ¿Lo hispano a través de qué? Lo hispano a través del idioma y lo católico. Estos eran pueblos que estaban de alguna manera desconexos cuando los españoles llegan a América. Lo que les da unidad y lo que vertebra, o sea, lo que hace que se generen vínculos comunes, más que el elemento indígena, que podría sonar muy romántico decir lo contrario, no te duda cabe, ¿no? No, lo indígena es ese sentido de unidad que lo da el idioma en común, ¿no? Y compartir una misma fe. Entonces, de esta manera, España o lo hispano nos transmite una herencia riquísima y vastísima para la forja de nuestra identidad ibérica, latina y griega. También se habla mucho del aporte árabe. A ver, el aporte árabe es producto de cerca de 7 siglos de la presencia árabe en la península, pero se manifiesta fundamentalmente en aspectos culturales, como el idioma. Hay palabras que son eminentemente de origen árabe: almohada, aceite, ¿no? En otras lenguas el aceite tiene que ver con oil, ¿no? Team oil, pero en nuestro mundo tiene influencia árabe. O sea, el español es el país que más recibe elementos lingüísticos del árabe, de las lenguas europeas. Pero aparte de eso también hay aspectos importantes, como por ejemplo, aparte de los lingüísticos, como lo que es la arquitectura. Yo no he estado en Damasco en Siria, he estado en Marruecos, pero puedo decir que he estado en Sevilla. Lima y Sevilla comparten mucho en cuanto a arquitectura, o el sur de España, y también lo comparten con algunas ciudades árabes. Hablo de la arquitectura, ¿no? Y hasta la gastronomía, por ejemplo, el alfajor es un producto árabe, mediterráneo, ¿no? Pero ojo, en lo genético el aporte fue muy residual, prácticamente inexistente. Se han hecho estudios de genética, a veces uno piensa y dice, no, los españoles tienen de árabe, un ratito, ¿no? No necesariamente, ¿no? Genéticamente, no. ¿Hago un aporte cultural? Sí, muy interesante, luego en la Alhambra, ¿no? En Córdoba, en España, ¿no? Han dejado una huella muy bonita, vamos a decirlo así, lo árabe, ¿no? Pero no una impronta genética y tampoco religiosa, definitivamente, ¿no? La Unidad Católica se hacía ella con reyes católicos. Entonces, pero lo más importante del aporte hispano fue el componente religioso, la transmisión e implantación de la fe católica a través de un proceso de evangelización. Y de esta manera España se convierte en un instrumento usado por Dios para tal fin. Y siendo el conocimiento de nuestra fe medular para nuestra salvación, ya que está lo más importante para un católico. O sea, la fe no es una cuestión teórica, es una cuestión práctica. De la fe depende nuestra salvación, nuestro destino eterno. Por eso digo, y siendo el conocimiento de nuestra fe medular para nuestra salvación, ya este solo aporte, ojo, ya este solo aporte de España opaca cualquier otro aspecto negativo que pudiera haberse presentado durante el proceso de conquista y dominio español. Nos trajeron la salvación. Dios quiso que fuese España. Entonces, pero ojo, no es solo desde el punto de vista sobrenatural. Ojo, no solo esto vale desde el punto de vista sobrenatural, sino que respecto al plano terrenal, ahora vamos al plano terrenal. Y siguiendo el Andrés Belaunde, fue justamente la fe católica la que propició la amalgama o mestizaje entre el hispano y andino, haciendo posible la síntesis viviente y constituyéndose así en el alma del Perú, ya lo hemos mencionado. ¿Pero por qué? Gracias a la vocación católica que es universalista, de que todos los seres humanos somos iguales en virtud de la dignidad que nos otorga el ser hijos de un mismo Padre. Dios, creador, y hemos sido creados a imagen y semejanza suya. Somos imago de él. Y que por tanto somos hermanos. O sea, qué bonito. La Iglesia Católica propicia el mestizaje en función de su filosofía, por la cual, como hijos de Dios que somos todos, hermanos, y por tanto tenemos dignidad por ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, no hay obstáculo ni se opone. Los matrimonios, por ejemplo, como la reina Isabel la Católica lo propiciaba, ¿no? Entre indígenas y españoles, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante, porque está en la propia filosofía católica, ¿no? Y se ve también reflejado en lo que es las leyes de Indias. Las leyes de Indias eran
fundamentalmente tuitivas o protectoras de los naturales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que si se cometían los abusos, estos abusos provenían de las personas, no de las normas. Es como decir ahora, ¿el Perú tiene normas contra la extorsión? Sí, las tiene. Que en el Perú hay extorsiones convierte al Perú en un régimen extorsionador de ninguna manera. Igual pasa aquí. Las leyes de Indias eran tuitivas de los naturales. Entonces, ¿se cometieron abusos? Claro que sí se cometieron abusos. Pero esos abusos no fueron propiciados por políticas de Estado. Fueron cometidos esos abusos por sujetos individuales y particulares, que eran responsables ante Dios y ante la justicia. Pero esos abusos no significa que haya habido esos abusos que España haya tenido como política pública, ¿no? Maltratos a los indígenas y peor todavía, digamos, genocidios, ¿no? Como sí ocurrió en las colonias anglosajonas. Una lógica muy diferente. Entonces, pero hay más. La Iglesia Católica no solo nos trae la fe a través de esta salvación que propicia el mestizaje y por tanto la forja de nuestra identidad, sino que cumple un rol adicional que lo reconoce el concordato. ¿Cuál es? Que es un rol fundamental y irreemplazable en la conformación de nuestra nación. El artículo 1 del concordato, ¿qué dice? Dice, la Iglesia Católica goza en el Perú de plena independencia y autonomía, además en reconocimiento a la importante función ejercida en la formación histórica, cultural y moral del país. La misma Iglesia recibe del Estado la colaboración conveniente para la mejor realización de sus servicios de la comunidad nacional. Entonces, gracias a España llega la fe. Gracias a la fe llega la salvación. Gracias a la fe se produce el mestizaje que propicia el surgimiento del Perú como nación. Pero como si nada de eso fuera suficiente, además, la Iglesia Católica, desde que llega al Perú, ¿qué es lo que hace? Colabora a la forja, al desarrollo de nuestra nación. Entonces, y esto es reconocido por el concordato, cuando le reconoce esa función que ha ejercido en la formación histórica, cultural y moral del país. Entonces, de esta manera el concordato reconoce a la Iglesia un trato especial. ¿Por qué la Iglesia le da un trato especial? Pero ¿cómo no se lo va a dar? Por un mínimo de gratitud, ¿no? Le da un trato especial sobre otras denominaciones religiosas como forma de agradecimiento en la construcción de la nación o peruanidad, ya que fue esencial para este propósito. Mismo papel que cumplió la Iglesia en la forja de la Europa, ¿no? Cuando se producen las invasiones bárbaras. La Iglesia Católica se convierte con los monasterios en la custodia de la cultura universal, a través de los monjes que eran copistas, ¿no? Salva la cultura occidental. La Iglesia siempre salvando, en el sentido terrenal y en el sentido sobrenatural. Entonces, nosotros de alguna manera le agradecemos a la Iglesia, y tenemos que agradecerle ese aporte, ese apoyo que le dio al Perú desde que nació, en 1532. Entonces, son innegables las evidencias que se encuentran en el desarrollo, por ejemplo, de los primeros sistemas educativos sanitarios, consistentes en ¿qué? En la erección de las primeras universidades, colegios mayores, hospitales, conventos femeninos, sobre todo, ¿por qué no he puesto conventos femeninos? Los conventos femeninos cumplían un rol social fundamental, eran una red de soporte social para las mujeres que se quedaban viudas y muchas veces en consecuencia caían en la pobreza en la época del virreinato. Eran acogidas en los conventos. El convento femenino, los conventos femeninos en el virreinato eran fundamentales, ¿no? Como una red social de soporte y de apoyo a la mujer, ¿no? Eso deberían reconocerlo a las feministas, ¿no? Pero bueno, entonces, a las mujeres desamparadas, como se les conocía, como se les llamaba, mujeres viudas, mujeres que habían quedado en pobreza, muchas veces como consecuencia de la viudez. Entonces, la Iglesia Católica es la primera que elabora, sus sacerdotes, sus religiosos, los primeros diccionarios en lenguas nativas. ¿Y esto qué propicia? Un concepto muy usado, muy recurrente, que es la famosa inclusión social. Los primeros que incluyeron socialmente fueron los sacerdotes religiosos a través de la elaboración de estos diccionarios de lenguas nativas. No solamente eso, la Iglesia Católica cumplió un papel fundamental en lo que es la fundación de ciudades. Por ejemplo, la Otusco, en el norte,
fue fundada por un religioso de apellido Orozco, solo que después, por la pronunciación, quedó en Cotusco, ¿no? De Orozco pasó a Tusco. Entonces, la iglesia está fundando ciudades. Entonces, así la iglesia se convierte en ¿qué? La iglesia yo la defino, en mis clases, ¿no? En la universidad, como una especie, ¿qué fue la iglesia católica? Una nodriza para el Perú, una ama. Imagínense el Perú, chiquito, un nene, recién nacido, se acaba de producir la conquista, el virreinato, y el Perú es un bebito. ¿A quién tiene atrás? ¿Quién lo cría? ¿Quién enseña a caminar como un adulto? ¿Quién lo acompaña en su desarrollo? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica está atrás de ese niño, ayudándolo a dar tus primeros pasos, asistiéndolo. Entonces, lo menos que podemos tener es gratitud como peruanos a la Iglesia Católica. Lo cual es fundamental. ¿Qué hubiera pasado del Perú si no hubiera estado la Iglesia? Construyendo hospitales, construyendo escuelas, universidades, en fin. Pero la identidad católica de nuestra nación no concluye ahí, como si ya no fuera bastante, pero no termina, sino que se manifiesta también a través de la pléyade de santos, beatos, venerables, siervos de Dios que ya rondan el centenario. La relación de santos, beatos, venerables y siervos de la tiene y le ha hecho muy bien el profesor José Antonio Benito, ¿no? Un trabajo muy bueno sobre eso. Y esa santidad se expresa desde las primeras horas del Perú. Ni bien producida la conquista, ya comienzan a dar las expresiones de santidad. Y curiosamente, además de nuestros, bueno, están nuestros famosos 5 santos históricos, que además, ojo, los 5 son de origen hispano. Los 5. Tanto españoles como nacidos en Perú. Incluso San Martín de Porres, hijo de un hidalgo español de origen sevillano, Juan de Porres. Entonces, por eso es que el Papa, ¿no?, denominó nuestra tierra ensantada y con razón. Pero no solo están los 5 santos históricos, voy a mencionar solamente algunos de los más conocidos. Tenemos a la Beata Soberana de Los Ángeles, Montevideo de Arequipa, al venerable Pedro Urraca, a Francisco del Castillo Jesuita, también venerable, Francisco Camacho, Teresa de la Cruz Candamo, la hermana del presidente Candamo, fundadora de las Canonesas de la Cruz, en el siglo XX, comienzo del siglo XX. La Beata Buchita, la sierva de Dios Luisa de la Torre, y podríamos seguir. El padre Tesa, de origen italiano, pero es un santo peruano, beato. Entonces, por tanto, y por todo lo que hemos dicho, es la hispanidad fundamentalmente a través de sus diversos aportes, especialmente el religioso y el cultural, fundamentalmente, y en particular el lingüístico, lo que le da la unidad al Perú, no habiendo peruanidad sin hispanidad, ni hispanidad sin catolicidad o cristiandad. ¿Qué cosa es la hispanidad entonces? Una cristiandad menor, porque lo católico es el alma de lo peruano y de lo hispano. Finalmente, es necesario advertir que este proceso de forja de la nación peruana, de síntesis viviente, se inicia con la conquista y tuvo su principal desarrollo durante el virreinato. Lógicamente, se produce la conquista y en el virreinato es cuando entonces se produce esta mixtura. Periodo que tendenciosa y deliberadamente se invisibiliza por la academia y los intelectuales. No es casualidad. No es casualidad. Se oculta. ¿No? ¿No? Como que no existe en nuestros libros de historia. Por lo menos cuando estoy en el colegio, el reto era desconocido. Entonces, a pesar de ser incluso el periodo virreinal más extenso que el de la República, más bien lo que se suele hacer es legendarizar el incanato en detrimento del virreinato, al cual se le negó lo legendariza. Se podría decir entonces que si comparamos a la nación peruana como una persona que en la conquista se gesta y nace, es niña esa persona acompañada de su nodriza, la Iglesia Católica, durante el virreinato. Y adquiere su autonomía y se vuelve adulta, emancipándose con independencia. Y respecto, hasta aquí, digamos, hemos hecho ya la conexión entre lo católico, lo peruano y lo hispano. Peruanidad, hispanidad y catolicidad. Y voy a hacer una pequeña digresión respecto al andino. Respecto al andino hay que diferenciar lo inca de lo pre-inca, ya que existe una exaltación del incanato de los quechua en prejuicio de los pueblos o etnias o culturas previas, a pesar de que el periodo pre-inca fue muchísimo mayor que el inca. Aunque ya hay asociaciones, por ejemplo, de comunidades pre-incas, por ejemplo, tenemos un amigo aquí común con Ernesto que preside la asociación, ha presidido la asociación Tayán del Perú, ¿no? Asociación Tayán del Perú, bueno, el famoso Felipillo de Poechos, si mal no recuerdo,
fue Tallán, de la etnia Tallán. En el Perú, en las provincias, hay movimientos, de alguna manera, digamos, bastante, en algún sentido lo digo, no sé si decirlo, etnicistas, ¿no? Que reivindican, digamos, sus nacionalidades, ¿no? Legítimamente, ¿no? Y que más bien respecto a la Inca tienen cierto recelo y cierto reparo por la misma historia, ¿no? Entonces, finalmente el periodo hegemónico de los incas no fue tan extenso, ¿ah? No fue tan extenso. De alguna manera el incanato se ha legendarizado bastante, ¿no? Se considera que fue un periodo ejemplar en la historia del Perú, pero si uno lee, por ejemplo, a Mariano Ostrowski, hubo mucho absolutismo en el incanato, ¿no? Y hasta opresión a muchos de los pueblos que estaban sometidos. ¿Y esto qué hizo? Facilitó la colaboración y alianza de los pueblos subjugados, ¿no? Con los españoles. Por eso muchos de estos pueblos vieron a los españoles como liberadores y produjeron estas famosas alianzas políticas. Este es el caso, por ejemplo, del intento de lo que es la toma de Lima, ¿no? Por Manco Inca, cuando los cañaris, los huaylas, ¿no? Comandados por la suegra de Pizarro, una señora importante en Ancash, ¿no? Que ayuda a Pizarro con sus tropas, ir más los españoles, salvan la ciudad de Lima del asedio de Manco Inca, que fue brutal. Al punto que ya los españoles tenían barcos listos para recibir a la población, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, para llevarse, o sea, para protegerlos. ¿Quién salva a Lima del asedio de Manco Inca? Los propios andinos, cañaris y huaylas, ¿no? Por ejemplo, el sistema penal incaico era brutal. En el sistema penal incaico, la responsabilidad no era individual, era grupal. Se penaban las comunidades por el delito de responsabilidad del individuo. Yo me pregunto, ¿cuántos indigenistas estarían de acuerdo con pasar este sistema? ¿No? A ver, pues, cometes un delito y paga tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo, ¿no? Tu tío abuelo, ¿no? Entonces se penaban las comunidades por el delito de la responsabilidad del individuo, pues se asumía que la comunidad tenía la culpa de la falla del individuo. Eran penas comunitarias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que sí hay que reconocer en el incanato es que estructuraron y organizaron el territorio de manera eficiente para los españoles, y fue el incanato la expresión más acabada del andino prehispánico. Como nivel de civilización fue lo más acabado que hubo, con todos sus defectos. Fueron, como se dice, la Roma en Sudamérica, el equivalente a los romanos en la historia de España. Roma no cierra España, España la cierran los godos, la identidad hispana. Pero bueno, Roma fue fundamental. Entonces Roma y el incanato son como equivalentes, digamos. El incanato, a pesar de su brevedad como periodo histórico, oculta o invisibiliza lo anterior. Sí, muchas veces se invisibiliza lo anterior como si no hubiera existido. Lo inca como que tapa, ¿no? Pero bueno, no es culpa de los incas, es culpa de los historiadores, de la academia, ¿no? Y de la historiografía. Ahora hay un resurgimiento de revalorización de lo pre-inca. Finalmente, como decía Del Busto, ni los conquistadores ni los incas fueron perfectos, en tantos seres humanos que fueron. Y por lo tanto, ni el incanato ni la conquista lo fue, como toda realidad humana, ¿no? Y otra cosa que él dice también, muy bonita, él decía, nosotros los peruanos debemos aceptarnos como somos, con nuestra historia, sin jactancia, pero sin vergüenza. Bueno, termino con una invocación de un viva al Perú católico. ¡Viva el Perú católico! ¡Viva! A ver, listo.